Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador, información con la independencia que nos caracteriza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. El miércoles 17 de mayo vamos a estar hablando de varios temas. Ya les adelantaba que nos vamos a meter nuevamente en el tema de las ISAPRES porque evidentemente es inevitable, sobre todo después de las palabras de su presidente, el presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón, quien dijo ayer en el Congreso que si el proyecto de ley corta presentado por el gobierno se aplica tal cual, el sistema deja de funcionar en septiembre. Vamos a estar conversando, ojo, en un ratito más con el superintendente de salud. Pero nos queremos meter en un tremendo tema que tiene que ver además con que se cumple un año desde la aplicación del estado de excepción en la macrozona sur, particularmente en la Araucanía, lo que implica respecto de la interpelación que se le hizo ayer a la ministra del Interior y los alcances que tienen los hechos violentos que han seguido sucediendo, más allá de que efectivamente el gobierno dice que ha bajado en un 30% respecto del año pasado, o del año 2021, mejor dicho, pero sin duda son hechos muy, muy complejos que queremos pasar a conversar y por eso tomamos contacto a esta hora con el diputado Radkep. Él es el diputado de Renovación Nacional por la Araucanía, que integra además la Comisión Investigadora por Criminalidad en la Macrozona Sur. Diputado, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días a ti, Mirna, y también muy buenos días a todos nuestros queridos televidentes. Diputado, quisiera partir por la reunión que hubo anoche en Cerro Castillo, que entiendo que la oposición no salió muy contenta, que pretendía ser, entendemos, ¿no?, una reunión donde se iba a hablar de todos los temas relacionados con los acontecimientos que están ocurriendo en este minuto. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la oposición salió, podríamos decir, algo enojada de esta reunión? A ver, cuando nos convocan a Cerro Castillo a una reunión con todas las personas que somos parlamentarios de lo que se llama la macrozona sur, estamos hablando de la Araucanía, provincia de Biobío y Arauco, pensamos que se va a hablar de todos los temas relacionados con lo que hoy día está ocurriendo en nuestra región, que están ligados al tema de seguridad. Y por lo tanto, cuando el presidente dice, no, yo quiero hablar solamente de lo que ofrecí cuando visité la región de Araucanía en noviembre del año pasado, que es la Comisión de Paz y Entendimiento, y que supuestamente empezaba a funcionar en marzo de este año, pero recién ahora se está implementando, y quiero la opinión de ustedes cómo hay que implementar este tema, y no quiero hablar del tema de seguridad, porque el tema de seguridad es parte del Ministerio del Interior, y eso se ve mañana en el Congreso Nacional, en la prórroga del estado de excepción. Obviamente que eso es frustrante. Igual nosotros tratamos de tomar temas relacionados con el tema de seguridad, pero creo yo que la posibilidad de reunirse con el presidente de la República y con todos los parlamentarios de esta zona no se realiza todos los días. El nivel de violencia que hemos tenido es muy alto, si bien es cierto se señala que han disminuido los hechos, pero la gravedad de cada uno de ellos es mucho mayor. O sea, hoy día no solamente se roban vehículos, se roban animales o se quema un pequeño predio, no, hoy día se atenta contra la vida y la integridad física de las personas y sin distingo a que ocurría antes que era solamente empresas forestales y algunos agricultores. Hoy día se atenta contra mujeres, contra niños, adultos mayores, y eso es súper complicado y fue frustrante no haberlo planteado y buscar medidas de mitigación respecto a ese tema. Ya, pero diputado, de ahí a salir, como lo hizo la UDI, señalando después de esa reunión que va a votar en contra de la prórroga del estado de excepción, ¿no será mucho? ¿Y cuál va a ser la postura de su partido? A ver, de hecho, desde ayer, antes de la reunión, ya lo manifestamos nosotros, que el estado de excepción es necesario para la región de la Araucanía y la macrozona sur. Pero tal como lo hemos señalado desde el día 1, el estado de excepción, tal cual como ha sido concebido este estado de emergencia, fue tardío e insuficiente, y hasta el día de hoy es insuficiente, y esperamos que haya un cambio de actitud respecto a este tema. Sabemos que Republicanos y la UDI han manifestado su voto en contra para el día de hoy si no hay un estado de sitio. Viendo la normativa, la verdad las cosas que entre las facultades que tiene el actual estado de emergencia y el estado de sitio no es mucho lo que varía.
pero Ya. sí el actual estado de emergencia permite mayor cantidad de facultades para el Poder Ejecutivo y para las propias Fuerzas Armadas que no se ha estado implementando. Y es por eso que finalizada la reunión ayer, yo tuve la oportunidad de conversar con el subsecretario Manuel Monsalve y le planteé que así tal cual está concebido, seguramente los votos de Renovación Nacional tampoco van a estar para el día de hoy. A mí me O sea, interesa, votarían en contra entonces de la ampliación del tal estado de cual como excepción. está concebido hoy día, votaríamos en contra. ¿En qué Entonces estuvimos sentido hablando, tal cual? ¿En qué sentido, perdón, para entender, tal a cual ver, está concebido hoy día? a ver, un estado de excepción acotado, por Ya, cuanto el estado de excepción pleno permite mayor facultades tanto para las policías como para las Fuerzas Armadas, permite que el Poder Ejecutivo restrinja ciertas libertades, como lo señala el propio artículo 43 de la actual Constitución, restringir el derecho a locomoción y el derecho a reunión. Le ya. puedo contar que durante los incendios se declaró también estado de catástrofe en algún momento y se restringió el derecho de desplazamiento como fue el toque de queda para las comunas de Victoria, Coyipulli y Ercilla, y los hechos de violencia disminuyeron notablemente. Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso ahora? La gente está dispuesta a tener un toque de queda para tener mayor tranquilidad. Pero ¿Por qué espéreme, no? para precisar, ustedes dirían, o sea, para entender súper bien, usted me acaba de decir que para ustedes el tema no es si se decreta estado de excepción, perdón, estado de sitio, pero sí que el estado de excepción se aplique en toda su magnitud. Es decir, Así es, no acotado, no acotado. no Ya. acotado. ¿Qué No, pasa si ustedes votan en contra? ¿Qué va a pasar con las personas que ustedes están diciendo que quieren defender? mire, Porque resulta que la a gente va ver, a quedar completamente desprotegida, ¿o no? le encuentro toda la razón y es por eso que hasta el día de hoy yo siempre he votado en forma favorable y la Ya. mayoría de los parlamentarios de Renovación Nacional han votado en forma favorable. Pero yo entiendo y creo de que la capacidad que tiene Manuel Monsalve y la propia ministra Toá hoy día van a llegar a una conclusión de que efectivamente hay que avanzar más allá. No digo que se decreten hoy día, pero sí que Ya. dentro de los días venideros se puedan tomar medidas que vayan en que este estado de excepción de emergencia sea pleno y Ya. no solamente con algunas de las medidas que franquea la ley. O sea, ustedes se abren a una votación favorable en la medida que el gobierno les dé señales a ustedes de que se va a ampliar este estado de excepción. Así es. Diputado, ya, por lo tanto, con los votos suyos, más los votos del gobierno, del oficialismo, se alcanzarían los votos necesarios para poder decretar un nuevo estado de excepción, o sea, para Con poder los votos, ampliar el estado de excepción. con los votos de renovación y gran parte de los de gobierno, porque muchos de gobierno también votan en contra, por lo tanto, ¿Verdad? si hoy Efectivamente. día están los votos en contra de renovación, de republicano, de la UDI y más los votos de gobierno que votan siempre en contra, el Estado se Ya. puede caer. Ya, entonces, diputado, mire, acá quería contrastar las cifras porque ayer la ministra del Interior, que fue interpelada, ¿no es cierto?, por su partido, por el diputado Longton, la ministra decía y mostraba un gráfico que lo tengo acá, no sé si se alcanza a mirar, pero en el fondo este es un gráfico, claro, que ella destacaba diciendo que la cantidad de eventos de violencia rural por año en las regiones del Biobío, la Araucanía, los lagos y los ríos bajó considerablemente en 2022 en comparación con 2021. 2021, gobierno del presidente Sebastián Piñera, 2022, primer gobierno del presidente Boric. Entonces, acá yo quiero preguntarle, porque ella dice que el 2021 fue el año más violento, con más eventos de violencia rural desde el 2017, y que el 2022 esa tendencia se revirtió, registrando una baja del 31%. ¿Eso ustedes lo han podido percibir? O sea, esta es una cifra dura. La pregunta es si esta cifra dura ustedes la comparten, uno, y dos, si se ha percibido. A ver, es que lo que pasa es que una es la cantidad y la otra es la cualidad de los hechos de violencia. A ver, Ya, a ver, vamos con eso. hechos de violencia, por ejemplo, derriban un árbol y cortan un camino. Eso es un hecho de violencia. O queman neumáticos en una determinada ruta, o interrumpen un puente con alguna barricada. Son determinados hechos de violencia. Pero también son hechos de violencia la quema de camiones, el baleo de personas, ¿no es cierto? Y esos, los últimos que les he señalado, es los que han aumentado y los otros que son de menor monto han disminuido. Entonces, en el global claramente son menos, pero sí son mucho más violentos, donde se ha afectado a trabajadores. Ayer balearon a un agricultor y a su
funcionarios, operarios de su máquina, mientras estaba sembrando, o sea, estaba cultivando para producir alimentos para Chile. Eso es un tema muy complejo. La destrucción de maquinaria, afectación. El fin de semana, la misma comuna de Traiguén, a una mujer que en el Día de la Madre iba con su madre y sus 2 hijas y la hacen correr, ¿no es cierto?, la amenazan. Esos hechos son muy violentos. Entonces, no basta con disminuir la cantidad, sino que también debemos disminuir la gravedad de los hechos. Y es ahí donde tenemos la apreciación. Claramente hoy día no hay derribo de árboles de los caminos, ¿no es cierto?, porque está circulando. Las usurpaciones han bajado en un 80%, dice Pablo Urquizar, ex coordinador. La violencia de los hechos es la que ha aumentado considerablemente. Y ahí quiero entrar entonces. De acuerdo, diputado Jorge Radke, cuéntenos por qué ha recrudecido, o sea, mejor dicho, si tenemos un estado de excepción, acotado lo que usted quiera, pero está claro que las Fuerzas Armadas han hecho lo suyo en términos de bajar el nivel de gravedad, o sea, de atentados, el número de atentados. Sin embargo, estamos de acuerdo que hay atentados muy graves, ¿no es cierto?, y que las organizaciones como la CAM, Resistencia Mapuche Cautín, Resistencia Mapuche, las voy a enumerar porque son algunas que se han ido sumando, incluso como la Resistencia Mapuche Huilliche, Resistencia Mapuche Pehuenche y Huaychán Auca Mapu, que tienen formas de actuar diferentes unas de otras. La CAM tiene una manera, estas otras tienen otra, pero lo cierto es que el tema no termina. Entonces yo quisiera preguntarle ¿por qué? ¿Qué es lo que se necesita para que efectivamente esto pueda tener una resolución? Y si acaso el plan Buen Vivir va en el camino correcto también para terminar con esto. A ver, es que justamente una de las cosas que ayer se plantearon en la reunión con el presidente de la República es que no podemos avanzar en poder entregar mejor salud, mejor educación, mejores caminos, mejores oportunidades, mejor agua potable, mejor energía limpia, etcétera, si todos los días se está atentando contra funcionarios de la salud, cosa que no ocurría anteriormente. Es también un hecho muy violento, el hecho de que se ataque a funcionarios de salud. En ninguna parte del mundo, ni en la guerra, se ataca a la gente de salud, y en la región de la Araucanía eso está ocurriendo. Es un hecho grave. Se destruyen colegios. Entonces, volvemos a invertir, los vuelven a quemar. Se construye un puente, lo vuelven a botar. Entonces, tienen que ir aparejadas las dos cosas. Y aquí, primero tenemos que tratar de circunscribir lo que significa la violencia, es decir, dónde están los focos y tratar de establecer un control en ese sector o los accesos. A ver, la decisión que pueda tomar el gobierno de poder intervenir directamente un determinado sector para eliminar esta situación digamos, de un día para otro, no es una decisión sencilla, es una decisión compleja y difícil, pero que seguramente va a contar con el apoyo de los parlamentarios en su momento, cosa que no tuvo el gobierno anterior del presidente Piñera. Pero espérese, entonces en ese sentido, usted comparte la tesis que dice hoy en una columna de opinión en El Mercurio, Pablo Urquizar, ex coordinador nacional de seguridad de la Macrozona Sur, que supongo que usted la comparte, por cierto, que él dice que lo que hay acá es un error de diagnóstico, que no hay un reconocimiento real del terrorismo en la Macrozona Sur, pese a que ayer la ministra del Interior, interpelada por su partido, dijo claramente que el presidente sí había reconocido que había actos de terrorismo en la Macrozona Sur, particularmente lo hizo en noviembre del año pasado. Entonces, a ver, ¿está el gobierno haciendo el diagnóstico correcto? ¿No lo está haciendo? ¿Y en qué medida eso tiene que ver con reconocer o aplicar una ley antiterrorista, por ejemplo? A ver, el terrorismo viene de la palabra terror, miedo, inseguridad, cosa que se vive en la región de Araucanía, y donde además los actos que se ejecutan van destinados a arrancar algún tipo de decisión por parte de la autoridad. Claramente, eso se enmarca dentro de lo que es terrorismo. El hecho que la ministra del Interior ayer lo haya reconocido es un avance, pero si no tenemos la voluntad de poder aplicar efectivamente esta normativa, nos vamos a quedar en buenas intenciones. Por lo tanto, debemos avanzar en el sentido de poder aplicar una normativa que a todas luces hoy día los hechos que ocurren en la región de Araucanía se enmarcan en lo que es este caso. Claro, pero muchas veces los penalistas incluso se dividen respecto de la eficacia de aplicar una normativa terrorista en lugar de aplicar la ley tal cual. Pero más allá de esa discusión, porque no nos vamos a meter ahí en este minuto, pero acá de lo que se trata es de lograr, yo diría, y es lo que dice Pablo Urquizar, ¿no es cierto?, combatir de mejor manera. O sea, si tenemos claro que estos grupos tienen
a ver, si se acoge la tesis de que son grupos terroristas, la forma de abordar el combate, ¿no es cierto?, de estos grupos es distinta. Entonces la pregunta es, ¿cómo debiera abordarse ese combate? Más allá, le insisto, de la aplicación o no de la ley antiterrorista, ¿qué es lo que falta? ¿Qué herramientas no tiene hoy día el Estado para poder desarticular estos grupos? Las herramientas las tiene. Lo que acabamos de señalar justamente el estado de excepción. Estos grupos se financian de distintas maneras delictuales. Se señala, ¿no es cierto?, el tema de la producción de droga, marihuana, digamos derechamente, el robo de vehículos, el robo de ganado, el robo de madera. Entonces, cuando se aprobó la ley de robo de madera, se le cerró la llave para el financiamiento respecto a este tipo de cosas, porque si uno ingresa a esos lugares no va a encontrar, ¿no es cierto?, producción ganadera propia, sino que es de alguna manera, de alguna parte llega, y tenemos que ir circunscribiendo el tema, tenemos que encapsularlo, por así decirlo, y es ahí donde, teniendo el Ejecutivo la posibilidad de tener mayor control en las rutas donde se accede, a donde están claramente establecidos estos grupos, y no lo hace, bueno, estamos dejando libre la posibilidad de que sigan. ¿Pero por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace, diría usted? O sea, ¿hay una negligencia, hay un dejar hacer? ¿Cuál es el punto? Eso es lo que yo le preguntaba ayer al propio ministro o subsecretario Monsalve. Bueno, ¿Y qué le contestaba? ¿Y qué le contestaba el subsecretario? Que lo están estudiando y que lo vamos a ver. Yo espero que hoy día lo vean y que tengan una decisión y que se comprometan a avanzar más allá de lo que hoy día existe como estado de excepción, ¿no es cierto? Ya señalamos restringir ciertas libertades y también mayor control en ciertos sectores. Solo para precisar, diputado, entonces, ustedes derechamente no están por exigir o pedir o porque se aplique estado de sitio. A ver, revisando la normativa, las facultades que se entregan son muy similares, por lo tanto, colocar un estado de sitio teniendo el que ya se está aplicando, pero que no tiene todas las facultades, incluso puede establecerse un estado de sitio que si es acotado va a cumplir menos el objetivo que un estado de emergencia completo. Perfecto. Entonces, nos vamos a engañar, vamos a tener un nombre bonito, pero el efecto es menor. Entonces, apliquemos lo que hoy día tenemos, lo que nos franquea la ley. Ya tenemos un estado de emergencia aprobado por el Congreso y prorrogado permanentemente, pero con mayor facultades. Perfecto. Diputado, a ver, volvamos entonces ahora al tema de la seguridad, que sin duda fue el factor esencial, lo dicen todas las encuestas respecto del gran triunfo que tuvo Republicanos en las elecciones del 7 de mayo. Y yo quiero compartirle una opinión que me pareció súper interesante de Juan Pablo Luna, analista, político, académico de la Universidad Católica, que dijo ayer lo siguiente. Él dice que lo que se requiere hoy día, dado el escenario que está viviendo el país, es un pacto de salvación nacional, que debería apuntar, dice él, a quien esté disponible del lado de Chile Vamos. Él dice que el problema es que la UDI se está moviendo hacia los republicanos y que, por lo tanto, la capacidad que tiene el gobierno va a depender que haya, escuche bien, y aquí no quiero su opinión, una centro-derecha que entienda que pactar con Kast es ser consumido por él. Pregunta, ¿están dispuestos ustedes a llegar a un gran pacto de salvación nacional para todos estos efectos, para darle esta tranquilidad a la ciudadanía que la ciudadanía quiere y requiere y necesita? A ver, yo espero que tanto la UDI como Republicano, ¿no es cierto?, tengan la apertura para poder también sumarse a esto que se está manifestando. Pero le quiero contar lo siguiente. Después del 7 de mayo, después de esta elección, que podríamos señalar casi un plebiscito, porque en Chile las cosas cambian muy rápido, hace 2 años atrás, ¿no es cierto?, todos querían una constitución y hoy día parece que nadie quiere la constitución, pero bueno, hay que adaptarse a esa situación. Hemos tenido reuniones de la Comisión Política del partido y hemos tenido también, yo soy presidente regional de Renovación Nacional de la Araucanía, también tuve un consejo regional ampliado, y el criterio es mantener la postura que hasta el día de hoy Renovación Nacional tiene, es decir, una postura distinta y diferenciada a los demás partidos, particularmente si me pregunta de la UDI Republicano, efectivamente distinta a la que tiene Republicano o tenía Republicano o la que pudiera tomar la UDI respecto a este tema, porque creemos que todavía Renovación Nacional, al igual como fue en los años 90,
el articulador de los compromisos de la gobernabilidad, lo podemos hacer nuevamente, a pesar de que en la última elección, claro, en la cantidad de consejeros electos que hemos reducido a una cantidad bastante baja, eso hay que reconocerlo, pero eso se manifiesta entre otras cosas por lo que ocurrió en determinadas regiones, particularmente en la región metropolitana, donde vota mucha gente y ahí tuvimos muy baja votación. Claro, pero entonces, diputado, ¿usted está de acuerdo o no con esta tesis que plantea Juan Pablo Luna respecto de que pactar con Kast es ser consumido por él? No creo que sea así, pero debemos diferenciarnos porque Renovación Nacional históricamente ha tenido una postura más dialogante y que podamos contribuir a una salida respecto al tema de seguridad que hoy día tenemos. O sea, usted no, pero más allá de la seguridad, ¿usted no es partidario de que Chile Vamos haga una sola coalición, una sola alianza con republicanos? No sé si una coalición que sea permanente, quizás para las elecciones venideras, sean municipales, sea parlamentarias o presidenciales, podamos pactar con ellos. Pero ¿le gustaría a usted? ¿A usted le gustaría ese escenario de un pacto con un republicano? Yo creo que a lo mejor un pacto por omisión es algo que se puede realizar, por ejemplo, en las municipales, ver en qué comuna Renovación Nacional está mejor, en qué lugar está mejor la UDI, en qué parte está el republicano, sin tener un pacto formal, pero sí decir, a ver, en esta comuna usted no lleva candidato, en esta otra comuna usted tampoco, y con eso, ¿no es cierto?, aseguramos que la centro, derecha y derecha pueda tener un mejor resultado de la que tuvo en las elecciones municipales pasadas. Diputado, ¿cómo vio usted ayer a la ministra del Interior? En general, el análisis que hay desde distintos sectores es que ella tuvo una buena performance. Yo quisiera preguntarle si usted considera que fue así, qué le parecieron las respuestas que dio en materia de seguridad respecto de todo lo que se le preguntó, carabineros, por supuesto, plan de crimen organizado, etcétera, etcétera. A ver, salvo que la ministra haya venido de alguna reunión o de alguna situación compleja, yo quiero señalar de que ella es muy expresiva en el estado de ánimo que tiene y de las complicaciones que se le generan. En su expresión facial, en su tono de voz, y ayer se le vio complicada en varios temas. Entonces, ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles diría usted? A ver, cuando se le dijo, mire, aquí están los 3 proyectos que ha presentado el gobierno respecto al tema de seguridad, cuando ella dijo que se había avanzado el robo de madera, ¿no es cierto?, el de inteligencia, todos proyectos que venían heredados de la administración anterior y que fue la oposición la que le dio urgencia, la ley Retamal, ¿no es cierto?, fue la comisión la que le dio la urgencia y la sacó adelante. Entonces, y el gobierno la señalaba como gran obra de este gobierno. Entonces, ahí la ministra tuvo serias dificultades, como también, ¿no es cierto?, en el tema de migración, también se enredó, se le notó una incomodidad en su expresión, el hecho de que tenga un asesor permanente. Ella le llamó mucho la atención que conversara conmigo, que estaba justamente al lado, Andrés López conversara conmigo, y ella como que hizo un llamado de atención. Bueno, pero ella permanentemente estaba hablando con su asesora, es porque efectivamente no tenía muchas cosas claras, y eso se le notó en su expresión facial y en su tono de voz. Ya, pero en la práctica, ¿usted diría que el gobierno ha avanzado en materia de seguridad? Porque cuando uno ve las leyes que se han ido aprobando, ojo, la ministra respondía también respecto de ese punto diciendo que las políticas públicas también son una continuidad de un gobierno a otro, porque además tenemos gobiernos muy cortos, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, qué bueno que continúan las políticas y no se cortan, como pasa a veces en Estados Unidos, usted lo ha visto, ¿no? Un gobierno tiene una postura y después viene otro y rompe completamente con aquello. Pero, pregunta, para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, diputado, ¿hay algo que usted le reconozca positivo a este gobierno en cuanto al avance en materia de legislación de seguridad? A ver, está bien que el gobierno herede proyectos del gobierno anterior, pero este gobierno le va a heredar poco al que viene, esa es en primer lugar. Y lo otro, creo que el gobierno sí hay que atribuirle que ha logrado cambiar la actitud de sus propios parlamentarios, que respecto de los proyectos que se han aprobado hoy día, votaban siempre en contra. Ha tenido la facultad, la posibilidad de que a regañadientes su propio sector ha aprobado proyectos, ¿no es cierto?, que finalmente se ha avanzado en seguridad. Y en ese tema creo que el gobierno ha tenido una nota positiva de poder convencer a su propio sector de avanzar en el tema de seguridad.
Ya, hay una ley que me gustaría solo precisar el punto, diputado, que se ha estado muy en discusión en el oficialismo, que es la famosa ley de usurpaciones, que da la posibilidad de que la persona usurpada, es decir, para ponerlo en fácil, se toman un terreno o se toman algo, un lugar, una propiedad privada, quiero decir, esa persona pueda actuar en legítima defensa si esta usurpación se produce de manera violenta. Hay sectores del oficialismo que dicen, ¿por qué agregarle ese segundo punto que puede complicar aún más el proceso mismo violento de la usurpación? ¿Qué responde usted frente a eso? A ver, yo creo que hay situaciones que hay que ir analizando caso a caso. Hay instalaciones, emprendimientos que si son usurpados pueden destruirse absolutamente. Como por ejemplo, yo me voy a ir al tema agrícola. En una plantación, ¿no es cierto?, de frutales, y si no se aplica un determinado producto, la producción del año fracasa y pone en riesgo, ¿no es cierto?, el tema de los alimentos que ahí se producen. Obviamente que si el propietario actúa rápidamente, puede salvar esa producción. Si no lo hace, sencillamente podría eventualmente fracasar todo. Entonces, pero espéreme, actuar rápidamente significa disparar, por ejemplo. No, es que también, a ver, se por eso pregunto. Que son situaciones razonables. La legítima defensa, una de las cosas, ¿cierto?, habla de agresión ilegítima para actuar en legítima defensa, inmediatez, y lo otro, racionalidad del medio empleado para reprimirla, ¿no es cierto?, o defenderse. No puede, ¿no es cierto?, si entran personas con palos, va a salir con una metralleta a defenderse. No, tienen que ser medios racionales para poder... Ha pasado, por eso se lo pregunto, le pregunto, pero bueno, sí, diputado, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero quiero darle las gracias por esta conversación hoy día con el mostrador aquí en Alpampan. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por preocuparse de la realidad que se vive hoy día en la región de Araucanía. Absolutamente. Que tengan una buena jornada. Y que usted también. Muchas gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar, posgrados USEN. Acreditada y adscrita a gratuidad, conoce más en posgradosucen.cl. Ley corta de ISAPRES, el sistema terminaría por colapsar en septiembre, es lo que ha dicho el presidente de la asociación de ISAPRES. Vamos a estar conversando ahora en un ratito con el superintendente de salud, Víctor Castillo. Ya volvemos. Víctor Torres, perdón. En instantes, una nueva entrevista en Alpampan con Mirna Schindler por El Mostrador Radio. Con Copeuch Inversiones alcancé la meta del